Como cada martes llega la columna semanal de Ricardo Pose. Buen día, Ricardo, ¿cómo estás? Buenos días, Mónica. Buenos días, compañeros del equipo de La Semilla y audiencia. Bueno, aquí en otra jornada bastante calurosa, menos agobiante que ayer, porque bueno, parece que ahora sí la lluvia se viene por lo menos acá en Montevideo, pero bueno, ¿Ya bien, comenzó a llover? acostumbrado. Después es todo verano, ¿no? Sí, es No, verano, no, no, ¿no? no. Por ahora está el cielo está totalmente cubierto. Pero bueno, nada, nada tan extraño después de todo. Sí, más o menos como acá en Colonia, que está bastante gris y por ahí a lo lejos se divisaba una tormenta. Ricardo, el tema de hoy, conexión ganadera, ¿qué título le podemos poner a esto? Bueno, mira, yo creo que el mejor título sería No aprendimos nada. En realidad, yo ayer estaba repasando algunas situaciones bastante antiguas que han pasado en Uruguay y que uno en realidad no puede dejar de sorprenderse de cómo eh, tantísimos años después no se han tomado las medidas necesarias porque, a ver, fíjate hasta dónde me voy a ir. Eh, crisis bancaria del 2002, Sí, aquellas corridas bancarias de los famosos muchachos Peirano que salieron con la plata de algunos ahorristas, ¿no? Y que en realidad todos aquellos, que incluso podríamos remontarnos más lejos, si se quiere, podríamos irnos al siglo pasado, a pesar de que nosotros nos sientamos parte de esa generación, en 1994, el Banco Pan de Azúcar, el comercial. Y en realidad, si vos te fijás, Mónica, siempre hay un elemento común en todas estas crisis financieras, que tiene que ver cómo eh, ese elemento común hace a la falta de controles del organismo que, entre otras cosas, fue creado justamente para ello. Y me estoy refiriendo al Banco Central del Uruguay, sí. ¿verdad? En realidad, uno podría decir, bueno, pero lo que pasa es que sobre fines del siglo pasado, en los años 90, había una fuerte presencia de una visión económica y liberal, llamada justamente neoliberalismo, que decía que en realidad para que la economía funcionara y sobre todo el sistema financiero pudiera fluir, había que reducir la presencia del Estado y sus controles. Y bueno, y allí tuvimos los desastres que tuvimos, no solo en Uruguay, sino en toda la región y en buena parte de los países que aplicaron esta suerte de liberalismo radical, de dejar a las sociedades en manos de los intereses y de las organizaciones financieras. Allí entonces luego pegamos un salto al 2002, donde más allá de las crisis puntuales también tuvo que ver con nuevamente un rol del Estado no presente, ausente, casi un zombie ante las maniobras financieras. Con lo cual, si también llegamos en un rápido desarrollo hasta nuestros días con este escándalo de la conexión ganadera, República Ganadera y el grupo Larrarte, también vamos a ver que el elemento común que tiene con aquellos es justamente la ausencia del Banco Central en los controles necesarios. Sí. Es cierto que hay varias voces que se han levantado diciendo o han justificado de alguna manera que como en realidad se suponía, fíjate tú, yo por eso reitero que el título de la columna capaz sería No aprendimos nada, que como en realidad la actividad tenía que ver con la producción ganadera, el Banco Central estaba de alguna manera eximido porque no era un negocio necesariamente financiero. Yo no sé a veces si esto es una justificación que evidentemente por un lado busca evitar las posibles consecuencias judiciales, pero que además a mí me da yo creo que son los tiempos que corren, hay como una infantilización en cuanto a la información que se le da a la gente, pero además en cuanto se manejan este tipo de cosas. Porque en realidad, si yo te digo a vos, Mónica, Sí. que vas a tener la oportunidad de dedicarte a la producción ganadera sin oler la bosta ni escuchar los mugidos de la vaca, yo te sé una persona inteligente
yo quiero creer que algo de desconfianza te tiene que dar. Y sí, Y sobre todo, además, si te digo que la renta que te va a volver de esa inversión que vos vas a hacer es una de las rentas más altas en la plaza financiera. Es decir, hola. sí, te escucho. Hola. Ah, no, porque había un zumbido de fondo que de repente, por suerte, desapareció, pero me quedé con la duda si todavía seguía al aire. Con esto lo que te quiero decir es, yo sé que me crié por mi generación en una época que somos bastante desconfiados como pato en palangana, pero si siempre mi viejo decía, si todo pinta muy, muy bien, Algo raro hay. desconfía. Sí, Algo raro hay. sí. Capaz que después todo resulta maravilloso, pero no es lo que en realidad suele pasar. Entonces, si a ti te ofrecen, en principio, hacerte un productor ganadero sin el ganado y la rentabilidad que vas a obtener de este negocio es mayor que lo que sucede en otros rubros, yo quisiera creer que de alguna manera, alguien debería desconfiar. Pero esto no fue lo que sucedió y aquí la responsabilidad yo se la cargo al Banco Central, que debió haber sido el primero en decir, bueno, capaz que no está tan mal que nosotros fichemos después de todo de qué viene esto, porque además, Mónica, Sí. en estos tiempos que corren, aunque el Banco Central y otros organismos del Estado pudieran llegar, como efectivamente llegaron a la conclusión de que esto no era un tema puro y duro financiero, por lo tanto el Banco Central no tenía mucho que hacer ahí. Con el solo hecho de pensar en las puertas que abre, por ejemplo, al lavado de dinero, hubiera meritado que alguien le echara un ojito. Lo cierto que, bueno, ahora con las cartas a la vista y de una manera, una suerte de caja de Pandora que se abre en todos lados, ahora parece que todo el mundo tiene claro que lo que parecía Lo que parecía malo. brillante, no, al contrario, lo que parecía fuera de control, que no Sí. necesitaba controles, bueno, al final le resultó ser ¿Qué necesitaba? algo desastroso. Incluso a mí me sorprendió mucho dos declaraciones. Una ayer, la de el ingeniero Eduardo Blasina, ingeniero del estudio Blasinas y Asociados, un importante estudio en temas rurales y ganaderos, pero que además ocupó bajo este gobierno algunos cargos de responsabilidad en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. De hecho, fue director frente al plan de agroecología, pero que de alguna manera él decía de alguna manera, bueno, si a mí me hubieran preguntado hace unos años atrás por Pablo Carrasco, no hubiera tenido la visión que ahora tengo ahora. Y el otro que me sorprendió, porque además pertenece al mundo de los negocios rurales y ganaderos, es el senador Sebastián da Silva, que, bueno, ahora también parece que se dio cuenta que aquello que parecía ser un negocio maravilloso no lo fue tanto. Y capaz que aquí conviene, si me permitís 3 minutos, explicarle un poco a la audiencia cuáles fueron los cambios, los procesos de cambio que hubieron a lo largo del tiempo en el mundo de la producción, ya no solo ganadera, sino agrícola, que esto tiene que ver con unas nuevas formas de explotación del rubro agropecuario, donde en realidad, por un lado, se habían fortalecido, si ponemos en las dos puntas del extremo, ¿verdad? Sí. Por un lado ponemos a los productores, tanto sean ganaderos como agrícolas, y en el otro extremo, incluso antes del consumidor, podría ser en el caso de la ganadería los frigoríficos, pero finalmente el consumidor, y en el otro caso los mercados de frutas y verduras, y el otro del consumidor. En el medio aparecieron una serie de actores que en realidad fueron los que se fortalecieron todo a lo largo de esa cadena y que fueron, por ejemplo, los importadores por un lado, de semillas, pero también de maquinaria, ¿verdad? Sí. De maquinaria agrícola y de algunas, por ejemplo, rubros como podía ser equipos de riego. En realidad podríamos decir las ferreterías de ese mundo productivo que fueron los que se fortalecieron en determinado momento y que en realidad el impacto de algunas crisis no los ha golpeado tan grande, pero los mantiene ahí. Y en el caso del rubro ganadero,
lo que se ha fortalecido no es nada nuevo, salvo esto de conexión ganadera, que eran los famosos escritorios rurales. Sí. Es decir, quienes se encargaban de hacer la conexión entre el productor ganadero, bueno, obviamente, que producía ganado, y nuevos compradores, tanto sea para todas las etapas de recría, de invernada, de engorde, ¿verdad? Como ese proceso se diversificó, no desde ahora, sino desde hace muchos años, ¿no? En realidad, uno capaz que tiene la imagen de que le nace el ternero y hasta que se va al frigorífico forma parte de todo el ciclo, que en realidad eso es lo que le pasa a los pequeños productores, pero en realidad en todo ese ciclo hay distintos actores. Hay quienes, bueno, se encargan de los que están más altos en la pirámide, que son los que se encargan de la parte más genética, es decir, de cómo va a ser la calidad de las carnes y de las leches que se van a producir, pero fundamentalmente de las carnes que están en lo más alto de la pirámide, y los distintos actores de la cadena, quienes se encargan de la compra de los bichos recién nacidos o de la producción de los bichos recién nacidos, quienes se encargan de los centores, quienes se encargan del engorde, de quienes se encargan finalmente de una serie de trabajos que se va diversificando. Históricamente lo que ha unido todo eso han sido los famosos escritorios rurales, las ferias ganaderas, ¿verdad? Sí. Que eran de alguna manera las conexiones entre todas esas entre uno y puntas otro de la cadena. Exactamente. Y con el desarrollo del sistema financiero, por eso que a mí no me deja de llamar poderosamente la atención que nadie le haya puesto una lupa, aparece esta suerte de empresas que no es un negocio estrictamente de escritorio rural, sino que de alguna manera es una gente que dice, bueno, nosotros vamos a hacer lo mismo que el escritorio rural, en el sentido de vamos a conseguir un productor con campo que críe el ganado hasta determinada etapa de su producción. Esto es claramente hasta el engorde, hasta que el novillo o la vaquillona está en condiciones de marchar al frigorífico, sí, ¿verdad? Y lo que necesitamos es gente que invierta, pero gente que invierta que le podamos sacar de arriba, por un lado, la necesidad de tener espacio físico, esto es campo, pero que además le quite de encima todo el proceso de crianza de ese animal, y que una vez que ese animal se venda, la devolución que pueda tener le permita seguir invirtiendo en capital. Y toda esta lógica se hace con la lógica eterna de los bancos, de que en realidad yo genero una masa de capital y muevo una masa de capital e invierto una masa de capital que en realidad no es mía. ¿Qué fue lo que pasó acá? Es decir, trabajás con la plata de otro. Exactamente, que en realidad es lo que hacen todos los bancos, ¿no? Algún día la sociedad tendrá que sentarse nuevamente a rediscutir cuál es el rol de las bancas en su seno, pero es lo que hacen todos los bancos. En realidad trabajan con plata que no necesariamente es de ellos, sino que es la tuya. Sí. Y que después pasa este tipo de cosas. Cuando se empiezan a entrar en algunas calecitas donde se está moviendo tu plata, cuando vos la vas a reclamar, de repente te tienen que decir que no está. Que fue lo que le pasó en primera instancia a República Ganadera. Cuando algunos inversores decidieron retirar sus ahorros o pedir un adelanto de sus ganancias, les tuvieron que entrar a decir que en realidad no contaban con ese dinero. Es decir, que ese es un primer elemento de esto que el Banco Central debería, por un lado, haber... llevar un control sobre de alguna esto. manera controlar. Pero además hay otro elemento, Mónica, y también vamos a tener que volver al pasado, porque también hace a una visión del manejo de las finanzas, y recordarás tú el famoso escándalo de los Panama Papers, sí, aquellos documentos que fueron dados a conocer donde justamente en Panamá muchísimas empresas, sobre todo estudios jurídicos, realizaban transacciones comerciales y depositaban sus ganancias en las Islas Caimán, o concretamente fuera de Uruguay, pero eso pasaba en varios países del mundo, que para evitar los controles y el pago de impuestos en Uruguay, generaban empresas fantasmas con cuentas bancarias en bancos que permitían utilizarlo para poder, digamos, guardar esos ahorros sin explicar demasiado. Todo eso se desató, fue un escándalo, e incluso hubieron estudios jurídicos uruguayos que formaron parte de esa lista de los papeles de Panamá. ¿Por qué? Porque también las inversiones fuera de frontera
fundamentalmente con este criterio de evitemos que los controles que puede realizar el Estado uruguayo genere una pérdida de la rentabilidad de nuestros negocios en un mundo tan conectado, donde yo me puedo conectar a través de una computadora con un banco en cualquier lugar del mundo o de estudio a estudio jurídico, con cualquier estudio jurídico en cualquier lugar del mundo, permite que se realicen estas transacciones comerciales. No solo que se realicen, sino que además que se estimulen, ¿verdad? Sí. Porque se ve como una oportunidad de negocio, porque aparte también allí se ofrece que la tasa de rentabilidad es más grande, pero si no es más grande, en el peor de los casos no hay riesgo de que se nos descuenten los impuestos que se descontaría si esas transacciones se hicieran en el país. Esto, además de ser una lógica estrictamente financiera y comercial, yo te diría que es una lógica bastante perversa, porque en realidad es partir de la base que esos impuestos que a veces se le ponen a esas transacciones comerciales, que para mi gusto además son impuestos bastante blandos, significan un retorno para poder financiar otras cosas que la sociedad necesita. Pero bueno, no me voy a enredar ahora con eso, algún día le entraremos a estos temas. Lo cierto es que ahora también en este escándalo de Conexión Ganadera, República Ganadera y el Grupo Larrarte, empiezan a aparecer, por ejemplo, ayer publicamos en Caras y Caretas un informe sobre un estudio jurídico que tiene su sede en Canadá, en la ciudad de Toronto más específicamente, y que alentó, por supuesto que con sus amanuenses en Uruguay, a inversores uruguayos a hacer inversión en este tipo de suerte de rubro de conexión ganadera, incluso dorándole la pilda con que era un estudio jurídico que no solo había ganado muchos juicios en Uruguay, cosa que después se demostró que acudió a la falsificación de documentos, como si presentara un expediente realizado en el Poder Judicial uruguayo y en un juzgado civil de Uruguay, que no existe, pero que además también le decía que, esto sí lo pudimos medianamente chequear, tenía una serie de cuentas bancarias en un banco en España y otro en Bruselas, y por supuesto que en Estados Unidos, pero que además sus inversiones en ganado, en este tipo de ganado, ¿no? Sí. Que ni muge ni hay olor a bosta, cotizaban en la bolsa de Nueva York. ¿Ah? Eso hizo que algunos uruguayos compraran esto, ¿no? Porque, a ver, yo de nuevo, no todos pretendo que sean desconfiados como yo, pero si te dicen, y vos tenés esa aspiración, mirá que yo cotizo en la bolsa de Nueva York haciendo estas inversiones en ganado, más de uno se prendió y se tiró al agua, y hoy es uno de los que está reclamando, además, porque este estudio jurídico está en Canadá, o sea que no hay manera humanamente física de llegar en bicicleta a reclamar. Yo me manejo en transporte público, imagínate que vaya a reclamar algo, ¿no? Ahora en este momento, por ahí, ¿no? Por eso te digo. Pero que además se encuentran con la contrapartida. Esto es por lo menos perverso. Que el mismo estudio jurídico que en realidad le realizó una suerte de estafa invirtiendo en Uruguay, porque en realidad, ¿qué pasa? Se le desmoronó el negocio a República Ganadera, ¿verdad? Sí. Pero en este caso particular, como la inversión de este inversor o de este grupo de inversores en realidad se hacían a través de este estudio jurídico, está bien. Los inversores lo que dicen es, vamos a reclamarle el estudio jurídico, que fue el que nos metió en todo este brete, ¿no? El estudio jurídico le dice, no, pero en realidad a nosotros de alguna manera también nos estafó esta empresa en la cual nosotros decidimos invertir su capital, o sea que acá no está muy claro quién le va a devolver la plata. Pero además, como los inversores realizaron una denuncia concreta por el estudio jurídico, diciéndole de alguna manera, che, ustedes me vendieron que esto era un flor de negocio y ustedes en realidad nunca dejaron que nosotros nos vinculáramos directamente con la gente de República Ganadera, sino que siempre lo hicimos a través de ustedes, la demanda se la vamos a hacer ustedes. Y el estudio jurídico les dice, bueno, dos cosas. Primero, la plata que ustedes invirtieron allí, nosotros jamás la tocamos y es por eso que le estamos haciendo una demanda
a República Ganadera, pero además se la vamos a hacer a ustedes por difamación e injuria. Ajá. O sea, maravilloso. Sí. Maravilloso. Esto, digo, creo, no sé, pero es un poco fuera de lugar lo que voy a decir, pero creo que si algún guionista de estas novelas turcas está escuchando lo que ha venido pasando en Uruguay últimamente, tiene un guión asegurado para esas novelas que duran más de un año. Sí, claro, sí. No, Uruguay en los últimos tiempos se ha dedicado a darle a la industria, por lo menos televisiva, y no quiero nombrar ninguna, pero varios elementos que da para varias series, ¿no? Podemos arrancar, yo me imagino una serie con el capítulo astesiano y seguir hasta hoy, porque ha sido una fuente inagotable de dar material para un productor. Sigue siendo una fuente inagotable, porque digo, nos desviamos apenas un cachito sobre esto, ¿no? Pero digo, con esa frase de que voy a hablar, digo, se han generado varios capítulos más también. A todo esto le podemos sumar lo que está pasando ahora con Conexión Ganadera, y tenemos, pero no sé, una serie asegurada por largos años. Exactamente. Pero bueno, en este caso, Mónica, es una de las cosas que va a seguir de largo y que va a impactar seguramente en la nueva administración, que tendrá que ver cómo encara esto, porque aparte vos fijate las noticias de los últimos momentos. Resulta que ahora empiezan a aparecer eso te iba a preguntar, sí, documentos firmados por Basso, que por un fallecido en ese accidente. Sí. Exacto. Falleció en trágicas circunstancias. A mí no me gusta hacer muchas especulaciones si no tengo información, pero también es cierto que en extrañas circunstancias uno de los principales implicados termina falleciendo de bomba en la ruta contra una máquina cuando salta todo este escándalo. Pero bueno, es cierto que las coincidencias también suelen aparecer. Está bien que seamos desconfiados, pero hay coincidencias que pueden pasar. No, y además ahora se me refuerza esa teoría cuando empiezan a aparecer documentos firmados aparentemente después de su fallecimiento. Es decir, está bien, uno podría decir, bueno, seguramente en este mundo también es muy probable que muchas veces se firmen documentos en blanco al que después se le agregan la fecha, y pueden parecer cosas tan paradójicas como pues, la fecha que se pone con la firma, la persona ya está fallecida. Ahí incluso habría que volver a valorar, yo estoy convencido desde el punto de vista legal, no tiene ese documento ningún tipo de validez, por más que la persona lo haya claramente fallecido, firmado en vida, ¿no? A nadie le escapa que eso el tipo respiraba, chiflaba y no cuando lo firmó, pero ahora ya está fallecido. Pero bueno, lo que te quiero decir que cada vez esto es más turbio. Pero de vuelta, Mónica, como empezamos, porque aparte ya creo que estamos ahí en los tiempos, esto era turbio desde el principio. Desde el momento cero. Desde el principio. Desde el momento que se empezó a invertir. Porque además incluso, por ejemplo, además hay alguna gente, esta que te contaba de que había invertido a través del estudio jurídico en Canadá, que por ejemplo sus transacciones comerciales en dólares eran realizadas a través de los bitcoins, de esta suerte de monedas, de las criptomonedas. Sí. ¿No? Las famosas estafas piramidales que... Exactamente, que bueno, eso es otra estructura, pero que de alguna manera esta gente también a la hora de invertir invertía con esta suerte de dinero alternativo, por llamarlo de alguna manera, reda todo este asunto, porque, por ejemplo, algunas de las inversiones que estas personas realizaban en criptomonedas, traducido en criptomonedas, rondaban los $150.000. Que en realidad, como está todo este pleito judicial en el medio, bueno, una de las tantísimas preguntas de los inversores que están más cerca de colgarse que de cobrar, es plantearse cómo de alguna manera yo logro que esos $150.000 se vuelvan a convertir en los billetes americanos para poderme hacer de ellos, y no que queden en ese valor de esas criptomonedas
en un sistema que además tampoco queda muy claro cómo se devuelve, cómo se vuelve a cobrar, o sea, pero bueno, de vuelta, Mónica. Es muy complicado porque estamos hablando de muchísima plata y prácticamente que es ficticia, porque no la vemos, no la vemos, no es como la plata que estamos acostumbrados a tocar, constante y sonante, o sea, ese billete, ¿no? Tanto moneda uruguaya como dólares. Es un tema muy complicado, ¿no? Para todos los que están involucrados en todo esto. Exactamente. La justicia, por lo pronto, viene avanzando en las investigaciones. Están apareciendo cientos de diversas puntas de intereses y de actores involucrados en esto. De nuevo, Mónica, esto seguramente va a pasar. Algunas cosas sabremos, otras no. Algunas personas van a pagar las responsabilidades que le quepan, otras quedarán, como siempre, en el marco de la impunidad. Pero, como te decía hace un rato, sería deseable que el nuevo gobierno que asuma, ya tenga de alguna manera una lección aprendida de, una vez más, lo que pasa cuando el sistema, o mejor dicho, el Estado, deja al libre albedrío el manejo del sistema y de las empresas financieras. Ricardo, como siempre, muy completo el análisis y bueno, vemos con qué tema seguimos la semana que viene, capaz que hay algún resultado sobre lo que está pasando con Conexión Ganadera. Saludo a todos ustedes y bueno, hasta la semana que viene. Un abrazo. Un abrazo, Ricardo Pozo.